Ya, hermano, buenas noches. Bueno, la idea es que vamos a continuar esta noche con el estudio que hicimos el miércoles pasado, asociado, ¿cierto?, al tema de la ciencia y la Biblia. Para eso vamos a partir repasando lo que yo considero por lo menos la diapositiva más importante de toda la presentación completa de todos los miércoles, en realidad de estos 3 miércoles, que es la diapositiva donde se presentan las dos cosmovisiones, ¿ya? De todas las diapositivas, en realidad esta es la más importante, que yo más les recomiendo que ustedes la tengan súper clarita y ojalá memorizándose un poco cuáles son los principales componentes de ambas cosmovisiones. La cosmovisión macroevolucionista, ¿cierto?, asume de que entre 13 a 15 billones de años atrás ocurrió un evento que se llama el Big Bang, la gran explosión, y que la semana pasada nosotros vimos que en realidad cuando uno se pregunta de dónde salió toda la materia y toda la energía que causó eso, ahí nos damos cuenta que esa ya no tiene fundamento. Luego se supone que hace 4,6 billones de años atrás se formó la Tierra, se formó a partir de una nebulosa, ¿cierto?, primero, y después se fueron formando los diferentes planetas, se formó el Sol. Hace 4 billones de años habría comenzado esta vida, la vida en la Tierra, la primera vida, y como es una cosmovisión macroevolucionista que tiene una visión que se llama naturista, es decir, que sin eventos sobrenaturales, necesariamente esa vida comenzó sin ayuda divina, sino que partió de manera netamente azarosa. Esa vida comenzó de manera azarosa y después se desarrolló por medio de un proceso que nosotros ya la semana pasada vimos, se llama macroevolución. Son diferencias o variaciones verticales, ¿cierto? Macroevolución, que dice que esa primera vida fue un organismo muy simple y que a medida que fueron pasando los billones de años, estos 4 billones de años, se fue ramificando, cada vez más compleja, hasta llegar a hoy en día. Y al futuro tenemos un gran signo de interrogación, incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar más adelante, pero más allá de eso, normalmente esta macrovisión también incluye de que el futuro depende de nosotros, ¿ya? Y eso lo vemos en todo tipo de cosas, todo tipo de actitudes de personas que tienen esta cosmovisión, siempre con una visión un poco exitista, que dice todo depende de ti, tu destino depende de ti. A ti te va a ir bien según lo que tú hagas. Esfuérzate, te va a ir súper bien. El tema es que solamente depende de ti y de nada más, que es la gran diferencia con la otra cosmovisión, ¿cierto? Entonces, aparecen en el colegio todo este tema de los winners, los losers, los que, etcétera, que son los que realmente les va bien en la vida, versus los que les va mal en la vida, y todo un tema de competitividad del mundo, digamos, ¿ya? Versus la cosmovisión creacionista bíblica, que dice que hace 6.000 años atrás, más o menos 4.000 antes de Cristo, se inició el primer día de la creación, ¿cierto?, con sus 6 días posteriores. Séptimo día, día de descanso, que aparece en Génesis 1. También hay que recordar que aparece en los 10 mandamientos. También vuelven a relatar los 6 días de la creación, ¿ya? Al poco andar, ser humano cae, ¿ya? Y comienza, por así decir, la gran tragedia de la Biblia. La Biblia, si hay un hilo conductor que tiene la Biblia, ¿cierto?, es que relata el problema que tiene toda la raza humana por haber caído en pecado y por haber sido separado de Dios. De ahí en adelante comienza una historia que va acompañada también con una promesa de Dios. Y esa promesa de Dios, ¿cierto?, es la eventual reivindicación de nuestra especie, del ser humano, ¿cierto?, por medio de Jesucristo. Unas pocas generaciones después de Adán y Eva, entonces, ¿cierto?, vemos que solamente Noé, junto a su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, junto a sus 3 esposas, son los únicos que logran sobrevivir el evento del diluvio universal de la especie humana. Son los únicos, ¿ya? Y esto en el fondo se debe a un juicio de agua, que fue el juicio que ejecutó el Señor, utilizando obviamente su autoridad sobre la creación.
Luego, a las pocas generaciones después de Noé, tenemos que nuevamente la civilización, todas las personas estaban desobedeciendo las órdenes del Señor. El Señor les había dicho que debían repartirse, que debían poblar toda la tierra, todo el planeta, y ellos, en contra del Señor una vez más, ya no, querían reunirse, querían tener una sola ciudad, estar todos juntos. Y el Señor, ¿cierto?, por medio de la Torre de Babel, o el evento que ocurrió en la Torre de Babel, ¿cierto?, se confundieron las lenguas y las personas finalmente hicieron lo que Dios tenía planeado hacer, repartir y llenar la tierra. Y al tiempo después, ¿cierto?, tenemos a Jesucristo, que en el año 33 más o menos, murió crucificado y resucitó. Y con eso resolvió este gran drama, gran problema que tenía toda la humanidad desde Adán y Eva en adelante, de la caída, y Él paga por los pecados nuestros. Entonces, eso es súper importante. Estamos hoy en día, estamos esperando el rapto, estamos esperando la segunda venida de Jesucristo, un juicio que, a diferencia de los tiempos de Noé, no va a ser de agua, sino que va a ser un juicio de fuego, el milenio, y finalmente vamos a estar viviendo una vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es nuestra cosmovisión. Y estas cosmovisiones, como la vimos la semana pasada, además de ser completamente diferentes, son completamente incompatibles. ¿Ya? Eso también es importante. Lo que vimos nosotros la semana pasada, ¿cierto?, es que la Biblia tiene las respuestas, el origen del universo y el origen de la vida. Hoy vamos a tratar de ver el registro fósil y la idea es que la próxima semana veamos los dinosaurios. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estamos viendo estos temas? Yo les voy a pedir si pueden sacar sus Biblias y vamos a leer el pasaje de Oseas 4:6. Si alguien lo puede leer. Cuatro, 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Ya. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ya, entonces es importante para el Señor que nosotros tengamos conocimiento. En este caso, claramente está hablando de un conocimiento bíblico, conocimiento de los 10 mandamientos, de los mandamientos de Dios, de las ordenanzas, pero en general el conocimiento nosotros debemos tenerlo en diferentes ámbitos. Ya, bueno, para eso se hacen los estudios los días miércoles. Veamos 1 de Pedro 3:15. ¿Ya? Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, muchas veces nosotros hablamos de que debemos ser un buen testimonio para todas las personas, ¿ya? Que nosotros debemos ser diferentes, ser santos, caracterizarnos por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de comportarnos. Sin embargo, es posible que al ser sal y luz alguien se nos acerque, les llame la atención y nos pregunte. Y nos pregunte por qué somos así. Y eventualmente nos pregunte, bueno, ¿y por qué tú tienes esperanza en que lo que dice la Biblia es verdad? ¿Por qué tú tienes esperanza en las promesas que aparecen en la Biblia? Y por eso aquí se nos dice que nosotros debemos estar siempre preparados, ¿cierto? Pero en vez de pistolas debemos tener nuestra Biblia a un lado y tener también un conocimiento, que en este caso un conocimiento científico. Ya debemos estar preparados en todo momento, pero ahí dice también con humildad, ¿cierto? O sea, tampoco se trata de que nosotros vamos a inflar nuestro pecho con todo lo que sabemos, ya sea en la Biblia o en la ciencia, ¿no? También nos dice, y súper específico Pedro nos dice cómo debemos estar preparados también, cómo debemos hablar sobre y defender por qué nosotros tenemos la esperanza en nuestro Señor. ¿Ya? Uno de los aspectos fundamentales de la cosmovisión macroevolucionista se basa en la columna geológica. ¿Ya? La columna geológica básicamente es una serie de niveles, serie de estratos,
que se supone que están en todo el planeta, a los cuales se les dio una era, que es la primera columna, después un periodo con diferentes nombres, se le asignaron diferentes edades, ¿ya? Millones de años, es la escala que estamos hablando, ¿cierto? Y también en el lado derecho aparecen lo que se les llama los fósiles claves. Básicamente la idea es que si yo salgo a un terreno, por ejemplo al Valle del Elqui, voy y me encuentro con un lugar que tiene una serie de estratos, yo al analizar el tipo de estrato, el tipo de formación, los componentes, la sucesión, puede que yo encuentre algún tipo de fósil ahí, yo puedo definir qué edad tiene ese fósil, qué edad tiene ese estrato, ¿ya? Ahora, lo que es importante también es que nosotros sepamos cómo y cuándo nació esta idea. ¿De dónde salió esta columna geológica que se habla, se enseña y que muchas veces se da por hecho de que es tal cual como aparece ahí? Partió en 1600, a mediados de 1600, ¿cierto? Con el señor Benoit de Maillet, que aparece ahí. Él fue uno de los primeros que por lo menos plasmó en libros formales la idea de que la Tierra no era una Tierra joven, como aparecía en la Biblia, sino que era una Tierra antigua, ¿ya? Una Tierra vieja, por así decir, que ya habían pasado mucho tiempo y se había demorado en formar todo lo que nosotros estábamos viendo. Personas como Leclerc, que apareció ahí más o menos en el año 1749, aparece ese libro Historia Natural, se basaron en los escritos anteriores y a su vez después también vino Pierre-Simon de Laplace, ¿ya? Que tomó estas ideas y la aplicó a la parte de astronomía. Y él fue también el primero que se le ocurrió la idea de que nuestro sistema solar no había sido formado por un dios durante los primeros días de la creación, sino que se había formado a partir de una nebulosa. Y esta nebulosa tenía todo el material, tenía los diferentes elementos, y los elementos a partir de la gravedad se empezaron a acercar unos con otros, se empezaron a formar los planetas, se empezó a formar el Sol, y se empezaron a formar las lunas en torno a estos planetas, ¿ya? Luego tenemos a James Hutton, que tomó esta idea de una Tierra antigua y la aplicó a la biología y por primera vez acuñó un término o popularizó un término que ya empezaba a nombrarse, que se llama el uniformismo. El uniformismo no solamente tiene en mente el hecho de que la Tierra es antigua, sino que el uniformismo también incluye un concepto de que la Tierra ha sido muy estable. Son procesos largos y procesos muy estables. Nuestra Tierra es una Tierra que nosotros la miramos y en realidad todo tranquilo, todo muy lento, procesos lentos. Versus la cosmovisión creacionista que nos habla de un catastrofismo. Entonces tenemos el uniformismo, todo muy lento, procesos muy tranquilos, la Tierra muy estable. Catastrofismo, que es lo que nos enseña la Biblia, procesos violentos, catastróficos, de un momento para otro, ¿ya? Y esas son las dos cosmovisiones. Finalmente, Charles Lyell es el padre, se le llama el padre de la geología, a pesar de que él era abogado. Y este señor, que le gustaba la geología, escribió un libro muy famoso que se llamó Los Principios de la Geología. Ese libro, junto con otros autores, eventualmente fueron quienes crearon la columna geológica que nosotros estábamos viendo antes, ¿ya? Ahora, Charles Lyell entregó una copia de este libro, de Principios de la Geología, se la entregó al capitán del barco donde iba Charles Darwin, el Beagle. Antes de zarpar, se la dio al capitán y el capitán se la pasó a Darwin. Y durante los años que Darwin estuvo dando vueltas, estuvo leyendo este libro y empezó a cambiar su mente la idea de tener una Tierra muy antigua, con muchos años, y empezó a aplicar eso a lo que él estaba viendo. La pregunta es, ¿y dónde se encuentra esta columna geológica? ¿Dónde podemos encontrar esta columna geológica en la Tierra? Porque es una columna bien completa, bien larga, muchos estratos. ¿Dónde está? Hay un solo lugar, en los libros. Es una columna absolutamente teórica. No se encuentra en la realidad, ¿ya?
No hay ningún lugar que tenga todos los estratos que aparecen ahí. Aquí podemos ver este libro que se llama Ciencias de la Tierra, que dice: si hubiese una columna de sedimentos depositada continuamente desde la formación de la Tierra, la historia completa del planeta se podría reconstruir. Desgraciadamente no existe esa columna. Donde faltan sedimentos hay un quiebre en el registro sedimentario. Dichos quiebres generan brechas, espacios, en el registro que pueden variar desde pocos años hasta cientos de millones de años. Es decir, en todos los lugares de la Tierra faltan pedazos de esa columna geológica. La verdad sea dicha es que varios hermanos cristianos, creacionistas, geólogos, van a terreno, buscan lo que encuentran versus la columna geológica, y no solamente encuentran brechas, como dice ahí, espacios que faltan, lugares que deberían estar y no están, sino que además encuentran cosas que no deberían estar. Por ejemplo, encuentran que estratos que debieran estar más abajo están más arriba. Cosas que debieran ser más antiguas en realidad son más nuevas. Y en el caso de los fósiles clave, que nosotros estábamos hablando, que supone que cada estrato tiene un fósil clave asociado, también encuentran problemas. Andresito, ¿cuántos metros más o menos supuestamente tendría esta columna para determinar los niveles de estrato? ¿O de qué metraje sería cada estrato como para considerarlo como tal? Hay varios que dicen que en realidad, si se sumaran todos los estratos que debieran tener, sería una columna más alta que el Himalaya. O sea, súper factible. Súper factible. ¿Ah? No, pero de todas maneras, o sea, cuando tú lo sumas realmente no tiene pies ni cabeza. El tamaño no da. Pero aunque tú dijeras, ya, por último son esos mismos estratos, pero muy delgaditos, no están. No están. Hay gente que puede decir, mira, falta ese estrato porque hubo un proceso de erosión y se eliminó de aquí a acá, que es lo que ellos muchas veces dicen. Pero el problema surge que no solamente es que faltan estratos, sino que hay cosas que no corresponden. Estos fósiles claves que se supone que son tan claves que si yo encuentro un fósil, yo digo, ese fósil corresponde a tal estrato, por lo tanto tal estrato pertenece a tal época entre tantos millones y tantos millones de años. Así de importantes son esos fósiles claves. Y el problema es que lo que han encontrado estos geólogos y lo que han encontrado los paleontólogos es que estos fósiles muchas veces están en estratos que nada que ver, que no corresponden. ¿Ya? Están fuera de lugar. ¿Ya? Y lo otro es que muchas veces uno asume de que cuando veo una presentación, una noticia y dicen que encontraron tal o cual fósil, qué sé yo, y dicen este fósil tenía 80 millones de años o este fósil tenía 300 millones de años, la mayoría de las veces nunca le aplican una datación por radiocarbono, ni le aplican una datación, por isótopos radiactivos, sino que la mayoría de las veces esa edad la sacan en base a la columna geológica. Independiente que esté incompleta en ese lugar, o que esté invertida, o que no cuadre, se buscan el ajuste en base a lo que ellos asumen que debería tener, y ven dónde se ajusta mejor, y esa es la fecha que dan. ¿Sí, Andrés? Si no existe la columna geológica como consecuencia de que hay brechas, no se podría determinar cuánto mide la columna geológica, porque no se sabe qué brechas faltan. Por ende, tampoco se podría determinar la historia, la data o la edad de la Tierra. No, lo que pasa, Andrés, es que primero hicieron la columna. O sea, hay que acordarse que estamos hablando en 1800. La ciencia estaba en pañales. Entonces, primero se hizo la columna y después se empezó a ajustar. Y esa columna partió con algunos millones de años y ahora vamos en 500 y tantos millones en el cámbrico, precámbrico. Entonces, partió al revés. Lo que denota en el fondo, ¿por qué yo quería que ustedes vieran cómo se formó esa columna? En el fondo eso partió como fe. O sea, eran científicos que necesitaban sacar a Dios de la película.
necesitaban sacar a Dios del cuadro. Entonces, y cuando hoy en día se estudian las cartas de estos científicos que se escribían entre ellos, uno lee ahí también que las intenciones eran sacar la Biblia. Hasta ese momento, la mayoría de los científicos eran cristianos. Y muchos descubrimientos, grandes descubrimientos, eran hechos por cristianos. Ojo, cristiano no es lo mismo que católico. Cuando hablamos del catolicismo romano y que tenía Galileo y que, no sé, y una serie de ideas cerradas, estamos hablando de catolicismo romano. Yo estoy hablando de hermanos cristianos europeos. El tema de las capas, ¿cómo es que se forman las capas? Porque se supone que pasado cierto tiempo de años, se forma una capa, después se va formando otra, pero la pregunta es, entonces la Tierra es una roca, y pasados los tiempos, de alguna parte llegaba a la Tierra y empezaba a formarse, o... Esa es una muy buena pregunta, y eso vamos a verlo ahora, ¿ya? ¿Cómo se forma? Que está un poco asociado a cómo se forman los fósiles. Claro, porque ¿de dónde salen las capas? Exactamente. La idea, ¿cierto?, es que supuestamente los fósiles se forman por medio de organismos que están vivos, se está moviendo este pescadito, ¿cierto? En algún momento algo le pasa, fallece, se va al fondo del mar y a través del tiempo se van acumulando capas de sedimento a partir de décadas, siglos, milenios, millones de años y eventualmente tenemos un fósil, ¿correcto? No, eso no es así, ¿ya? Cualquier persona que va al mar o bucea, ¿ya? No sé si alguien de acá bucea, ¿no? ¿Tú buceas? Bueno. Un premio para la señorita. No. Cualquier persona que bucea sabe de que cuando cae cualquier organismo en el océano, apenas toca el suelo, ya se empiezan a acercar los carroñeros, las jaivas, etcétera, digamos, y hasta microorganismos. Entonces, en un día ya no queda nada, no quedan huesos, no queda nada. Y en el caso de la Tierra es similar, ¿ya? Hay un animal muerto, vienen los carroñeros, empiezan las aves, empiezan otro tipo de animales más pequeñitos, llegan las hormigas, o sea, y al poco tiempo no queda nada. Por lo tanto, si esto fuese así, no se habría formado un fósil. ¿Cómo se forma el fósil entonces? Necesariamente por procesos catastróficos. Entonces, esas capas están asociadas a procesos catastróficos, repentinos, de un momento a otro. De lo contrario, yo no me explico cómo, por ejemplo, se puede haber formado un fósil de polilla tan detallado como este que está acá. ¿Ya? Las polillas nosotros sabemos que son súper frágiles, tomamos las alitas y ya se empiezan a deshacer las polillas. ¿Cómo entonces una polilla quedó registrada tan bien en un registro fósil, ya tan detallado? Aquí, por ejemplo, tenemos un trabajo de unos investigadores con un fósil de polilla también, donde está tan bien preservado el fósil que incluso, no sé si alcanza, ahí se ve mejor la polilla. En los dos cuadros de la derecha se puede ver un detalle, incluso se notan los pigmentos que tenían en las alas. Y cuando le hicieron microscopía electrónica, y ahí ya estamos viendo a nivel de 2 micrones, de 1 micrón, se empiezan a ver ya las estructuras a nivel ya casi molecular de los pigmentos que estaban sobre las alas y de las alas, ¿ya? O sea, súper, súper detallado. Eso nunca va a pasar en un proceso lento. Desde ese punto de vista, los fósiles son completamente contradictorios con el uniformismo. Si yo tengo uniformismo, no tendría fósiles. Los fósiles necesariamente se forman a partir de procesos catastróficos. Es decir, en el caso del diluvio universal, pero también en el caso de aludes, en el caso de cuando hay un volcán que entra en erupción, que tiene toda la nieve pegada al lado del hielo y derrite todo eso. Son procesos de erosión, pero terribles, ¿cierto?, que arrasan con todo. Y de un momento a otro quedan sepultados, ¿ya? Incluso el artículo, digamos, llegó a reconstruir los colores originales de la superficie de las alas de la polilla. O sea, así de bien preservado estaba, ¿ya? También nosotros podemos encontrar otros elementos que nosotros sabemos que son frágiles, como pueden ser las plumas de las aves,
¿ya? También podemos encontrar. Hoy día me preguntaron cuál era el proceso para formar un fósil, ¿ya? Y ahí también es súper importante considerar de que para que se forme un fósil necesariamente tiene que haber un ambiente lleno de minerales, que van a ser los que eventualmente van a entrar y reemplazar los elementos de carbono que tienen los organismos. Y por otro lado, necesariamente tengo que tener un medio acuoso, porque el medio acuoso es el que diluye los minerales y permite que penetren y que reemplacen toda la parte de carbono, ¿ya? Entonces, este fósil, por ejemplo, aparece un ictiosaurio dando luz. Pregunta, ¿qué es eso? ¿Es un parto lento? ¿Sí? O sea, nadie se puede quejar porque se pasó, este animal tuvo un parto de 10.000 años, yo creo, según el uniformismo, para que se vayan formando capita sobre capita sobre capita, y mientras tanto estaba aguantando ahí. No funciona eso. Y este otro también, otro fósil que, si se fijan bien, un pez comiéndose otro. Esto es comida lenta, slow food, que está tan de moda. ¿Ah? Slow food, ¿ah? 1000 años comiéndose un pescado. ¿Ah? Entonces, claramente los fósiles son un proceso catastrófico instantáneo. Es como sacar una foto así, ¡pum! El pescado, el animal, el insecto, lo que sea, estaba en un momento estaba vivo y en otro momento estaba totalmente tapado y cubierto por un material lleno de minerales y acuoso, un ambiente acuoso. Este es otro elemento que también va absolutamente en contra del uniformismo, ¿ya? Son árboles que se llaman poliestratos porque atraviesan una serie de estratos de la columna geológica. Hay unos testimonios, por ejemplo, de algunos hermanos geólogos que decían que le estaban enseñando a trabajar en terreno y el que estaba a cargo le decía, mira, este milímetro representa 100 años y de aquí a aquí, en este periodo tenemos 300.000 años y aquí ya tenemos 20 millones de años y aquí hasta allá arriba, no, ahí tenemos ya como unos 100 millones de años. Y después de un tiempo empezaron a despejar y había uno de estos árboles poliestratos que atravesaba todos esos estratos. Ahí se fueron millones de años. O sea, ¿cuándo un árbol va a estar de pie 100 millones de años? ¿Cuándo? Nunca. Por lo tanto, necesariamente, todas esas capas que ustedes ven ahí se formaron de manera rápida. De hecho, 3/4 de todas las rocas que hay en el planeta son lo que se llaman estratos sedimentarios, que son estas capas que ustedes ven ahí. ¿Y qué significa eso? Significa que en algún momento hubo alguna catástrofe, que puede ser o no el diluvio universal, que hizo que todo este material se quedara en ese lugar y después se ordena todo ese material y va formando estas capas. Y con el agua que está ahí, más los minerales, se fosiliza. Viene el proceso de petrificación o fosilización. Todo esto es un fósil en el fondo. Son sedimentos fosilizados, ¿ya? Entonces es así como se van formando las capas, claramente. Y eso se ha confirmado ahora a través de eventos. Por ejemplo, vimos la semana pasada el monte Santa Elena en Estados Unidos. Produjo un deshielo masivo de toda la nieve y el hielo que estaba en torno al monte. Se generaron tremendas cantidades de agua, tremenda cantidad de erosión, material que bajó, se acumuló, desbordó ciertos sectores, arrasó con árboles, con vida, con todo, digamos. Más todo el material que va saliendo del mismo volcán. Y, por ejemplo, se formaron aproximadamente 100 metros de estratos en horas. Y son estratos finísimos, o sea, que ellos podían contar miles de capitas de milímetros y eran uniformes por un kilómetro y eran la misma capita allá, estaba la misma capita acá. O sea, se organiza la materia. Es como estos juegos que de repente hay en la playa que tienen agüita con arena
que uno lo gira y uno se da cuenta que se van formando también, se va ordenando la arena en ese caso. Aquí eso es lo que ocurre también, ¿ya? Respecto a los fósiles en particular, es destacable la presencia de los trilobites, que es toda una familia de organismos que hoy en día está extinta. Está extinta, ¿ya? Y como pueden ver, también cumple con estas cosas raras que nosotros también estamos viendo, que son altamente detalladas, que no son compatibles con que un trilobite murió y que de a poquitito. No, son procesos rápidos que lo dejó cubierto completamente de un momento a otro. Y tenemos fotos, ¿cierto?, que realmente demuestran la calidad de la preservación de estos organismos, ¿ya? No sé si se les llama la atención, pero ese es un ojo lo que tiene ahí. Es un ojo, ¿ya? Y a los científicos... ¿Como espina, que tiene como una espina por arriba? No, esta parte de acá. Esta de ahí. Es como los ojos de las abejas, de las moscas, ¿sí? Facetados, ¿ya? El tema es que a los científicos también les llamó mucho la atención estos ojos. Y han hecho estudios al respecto, ¿ya? Han hecho estudios con detalle. Y se llevaron una tremenda sorpresa porque empezaron a descubrir que diferentes especies de trilobite tienen diferentes especies, tipos de ojos, ¿ya? El material del lente, por así decir, externo del ojo del trilobite era muy similar al vidrio que tenemos nosotros. Y por lo tanto se había preservado muy bien a pesar de la fosilización. Así que este vidrio lo pudieron sacar, analizaron sus componentes y se dieron cuenta que había un problema. Y el problema es que ese cristal tiene una propiedad óptica que deforma la luz. Deforma la luz. Y como deforma la luz era necesario corregirlo. Y para corregirlo, los organismos tenían esas formas muy específicas de cristales. Ahora, lo interesante de esto es que justamente en el caso de arriba a la derecha, esa especie de trilobite utilizó un modelo que se descubrió en el año 1620 por Descartes. Descartes en los años 1620 desarrolló ese tipo de cristal para corregir ese tipo de imperfecciones, de problemas. Y en los años 1630, otro científico que trabajaba en la parte óptica de física, de apellido Huygens, desarrolló otra alternativa que suponía que era mejor aún. Y eso lo encontraron en otra especie de trilobite. O sea, la óptica de los trilobites era realmente impresionante. Impresionante. Las técnicas. Sin embargo, no son solamente los trilobites los que tienen estas tremendas características de ojos muy, muy avanzados, sino que también algunos científicos el año 2011 sacaron esta publicación donde encontraron un fósil con una muy buena preservación de un ojo de algo que parecía una mosca. De hecho, la compararon al ojo que está ahí abajo a la derecha, que es de esta especie de mosca que está viva hoy en día, ¿ya? Una revista muy prestigiosa, la revista Nature, ¿cierto? Reciente, año 2011. Veamos lo que dice las conclusiones finales de este trabajo. Las conclusiones finales de este trabajo son: los especímenes descritos aquí representan la primera evidencia microanatómica, confirmando que la visión altamente desarrollada en el Cámbrico temprano no se restringió exclusivamente a los trilobites. O sea, lo que está diciendo, los trilobites no fueron los únicos que tenían una excelente visión en el Cámbrico. No fueron los únicos. Y esta es la primera evidencia que no fueron los únicos. Es más, al poseer lentes más grandes y más numerosos que los trilobites, además de tener una zona brillante distintiva, son sustancialmente más complejos que los ojos contemporáneos de los trilobites, los cuales a menudo se asumen como los órganos visuales más poderosos a su tiempo. ¿Ya? O sea, están diciendo, la mosca tenía unos ojos incluso mejor que los del trilobite, más desarrollados, mejor sistema visual, más complejo, ¿ya? El tema iba todo súper bien hasta llegar a la parte amarilla. O sea, ahí vemos la ciencia. Por eso el creacionismo no es incompatible con la ciencia. La descripción, súper bien. Aquí viene la religión, la interpretación religiosa. Dice, subestimando la velocidad y la magnitud de la innovación evolutiva que ocurrió durante la explosión cámbrica. Ahí viene la religión.
En el fondo, ¿qué es lo que está diciendo? Encontramos esta especie, tiene unos ojos pero espectaculares, súper desarrollados, muy parecido a las especies que existen hoy en día. Por lo tanto, y ahí viene la religión, nosotros estamos subestimando la velocidad con que se desarrolla la macroevolución. ¿Por qué? Porque en el periodo cámbrico es donde apareció todas estas especies repentinamente. Y en el precámbrico, que venía inmediatamente antes, lo único que encontramos son microalgas, bacterias. Entonces, de eso se saltan automáticamente a este tipo de organismos que son súper complejos, súper desarrollados. Por lo tanto, en ese espacio chiquitito debe haber, subestimamos la evolución. La evolución es mucho más rápida de lo que nosotros pensábamos. Entonces, ahí viene, por eso le digo, ahí viene el tema de la religión, ahí le meten el tema religioso. Disculpa, ¿cómo los científicos explican que un pez de esa época queda fosilizado en el mar? Porque supone que vive en el mar, entonces ¿cómo queda fosilizado en el mar y más encima comiéndose otro pez? O sea, ¿cómo se logra esta preservación de un animal que vive en el mar? Murió, se ahogó al tragarse el pez, po. Porque No. es raro cómo se presenta Sí. y está en su medio. Pero todas estas cosas que nosotros estamos viendo ahora, igual hay científicos, y por eso uno también tiene que tener harta misericordia, porque hay muchos de ellos que creen en la macroevolución por falta de conocimiento. Entonces cuando se empiezan a meter en la investigación y empiezan a ver, ahí como que le hace el switch, ¿ya? Porque Y puede ser cambia. también que eso no haya ocurrido por este el diluvio universal. Porque todos sabemos que entre el Génesis 1 y el 2, el capítulo 1, versículo 1 y 2, hubo una catástrofe. Porque Bueno. creó Dios la tierra y después está desordenada y vacía. Esa es una visión, ¿eh? Ese es un punto de vista. En realidad nosotros hemos discutido eso acá y estamos tomando, al igual que todos los creacionistas que estamos presentando acá, toman los 6 días literalmente. Y no toman ese Génesis, se llama la teoría de la brecha. Y no tomamos ese Génesis 1.1 y 1.2 como una brecha en realidad. Lo tomamos como días literales, como rotaciones de la Tierra sobre su eje. Bien específico. Las rotaciones de la Tierra sobre su eje. ¿Ya? Pero al igual que lo que vamos a ver a continuación, vamos viendo más y más evidencia. ¿Ya? Una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es la evidencia. El tema de los fósiles vivientes también es una evidencia que va totalmente en contra del uniformismo. Sí, solamente para responder a la pregunta del hermano, que no podría haber sido en ese periodo de Génesis 1, 2, porque en ese tiempo no había nada creado. Entonces no podría haber fosilización de nada. Y la palabra dice que claro, pero la palabra no es desordenada, en el original la palabra es asimétrica, o sea que estaba sin medida. Sí, en general la visión creacionista de esos 6 días por lo menos es que Dios parte creando los elementos y día a día va ordenando los elementos, ¿ya? No es que Dios no lo haya podido haber hecho en un día, sino que como vemos en el libro de Éxodo y Deuteronomio, Dios lo hizo para que nosotros fuéramos obedientes al día de reposo. Entonces, así como Dios creó en 6 días y reposó en el séptimo, así también ustedes trabajen 6 días y reposen en el séptimo. No lo va a hacer porque sí, ¿no? Claro, lo hizo con esa intención. Él pone siempre las reglas, pero él se pone primero como ejemplo, como todo buen maestro. El tema de los fósiles vivientes son básicamente organismos que nosotros podemos ver hoy en día en la actualidad y que también podemos ver en estos registros fósiles. En el caso del pez navaja, nosotros lo podemos ver en la actualidad y también tenemos registros fósiles que se supone tienen 5,3 millones de años. Esto quiere decir que el pez navaja lleva 5,3 millones de años viviendo en la Tierra sin ninguna modificación. Estos organismos que le llaman fósiles, ¿cómo les decía yo? Fósiles vivientes, gracias. Son aquellos cuyos fósiles son exactamente idénticos a los que se encuentran hoy en día. No son parecidos, son idénticos. Idénticos, por eso le llaman fósiles vivientes. Entonces ahí la pregunta es por qué esos cambian y los otros no. Claro, exactamente. Y vamos a ver que, por ejemplo, las jaivas se supone que tienen entre 23 y 38 millones de años, sin cambios
En el caso del pez volador, ¿cierto? Que tiene esta capacidad de, por breves periodos, de estar sobre la superficie, ¿cierto? Son aletas modificadas. También se supone que tienen 95 millones de años sin ningún tipo de modificación. Acá en la zona hay este tipo de tiburones, se le llaman tiburones pintarrojas, son unos tiburones chiquititos que siempre hay en los acuarios de la Universidad Católica del Norte. Se supone que también tienen 95 millones de años. Peces guitarra, 95 millones de años. Rayas, este es muy particular. El celacanto es un pez que se supone lleva 150 millones de años sin ningún tipo de modificación. ¿Ya? No. El año 1950, bueno, hasta el año 1952 decían que este pez era un pez que estaba en el registro fósil y que aparentemente sus aletas pectorales delanteras, que en esa foto no se aprecia muy bien, son un poco gruesas, como lóbulos gruesos las dos aletas delanteras. Y por lo tanto ellos decían que este pez vivía en la superficie del agua, cerca de las costas, y era la transición entre los peces y los anfibios. Es decir, este pez salía al agua, salía del agua a la zona intermareal por algún periodo, o bien él era el precursor de el organismo que después se transformó eventualmente en anfibio. ¿Ya? Eso es lo que se decía. La realidad fue que en el año 1952 un científico estaba tomando sus vacaciones en Madagascar, no se le ocurre nada mejor que ir a comprar un pescadito y le están fileteando un celacanto al frente. Le dio ataque, obviamente, pare, déjelo así, no, yo se lo compro, le sacó fotos, etcétera, se lo llevó de vuelta se lo llevó de vuelta. Le puso pata y una. Se lo llevó de vuelta al laboratorio, ¿cierto? Hicieron todas las investigaciones, efectivamente era el mismo celacanto del fósil. Y hoy en día ya se han encontrado una serie de especies, no es solamente Madagascar, también está en varias partes de Asia y, ojo, vive a 180 metros de profundidad. Así que la teoría de que era el precursor de los anfibios, absolutamente falso. ¿Ya? Yo creo que deben haber más de algún libro que todavía aparece de vez en cuando el celacanto, porque la verdad es que ese es otro tema. Los textos escolares y muchos, incluso algunos textos universitarios están llenos de cosas que en algún momento se postularon como evidencia de, pero que hoy en día están demostradas de que son mentiras. ¿Ya? Y hay hermanos cristianos que se han dedicado a buscar ese tipo de mentiras y la están publicando hoy en día. Y cada vez que alguna institución saca algún libro, hace una demanda, típico de los gringos también, hace una demanda para que saquen ese tipo de información que se sabe que es mentira. No sé si ustedes se acuerdan de alguna vez cuando en el colegio quizás les mostraron una figura donde se mostraban los embriones de pescados, embriones de perros, embriones de ratones y embrión humano. Y eran todos muy parecidos. Eso se probó mentira hace 100 años. Es un señor que se llama Ernst Haeckel y hace 100 años se demostró que era falso. El señor, después que lo confrontaron en la universidad donde trabajaba, dijo que en realidad había hecho los esquemas de memoria, había hecho los dibujos. Oye, al final lo echaron al tipo. Y a los pocos años, desapareció la carta que él había escrito. A los pocos años fue reinsertado en un texto demostrando que era verdad la propuesta de Darwin, que ya había agarrado mucha más fuerza en ese momento. Y hasta el año 2000, en textos escolares de Estados Unidos, aparece ese esquema. Hay papers relativamente recientes, de 10 años atrás, donde científicos ya están aburridos de esto y ya hicieron un paper para demostrar lo falso que era. Y mostraban las verdaderas fotos de los embriones. Y no tienen nada que ver. Incluso el Haeckel había cambiado la escala. Hasta 10 veces más grandes eran en tamaño. Todo absolutamente falso. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Particularmente con los niños. 150 millones de años lleva esta jaiba, herradura, sin ningún tipo de modificación. Este tipo de langosta, el crayfish, también 150 millones de años. Y aquí ya se pasaron los crinoideos, 345 millones de años sin ningún tipo de modificación. Impresionante. Son parientes de las estrellas de mar. ¿Ya? Son parientes de las estrellas de mar, de los equinodermos. ¿Qué es lo que comentaba acá Nené, cierto? Es que si yo veo o si yo
postulo de que hay una fuerza que se llama macroevolución, que lleva a que todos los animales se desarrollen, aumenten su complejidad cada vez más. ¿Por qué estas especies en algún momento tomaron como un freno de mano y dijeron, hasta aquí nomás llegamos? Y no se desarrollaron más. ¿Cómo se frenó el proceso de evolución, macroevolución en estas especies? Y en otras supuestamente se desarrollaron. Entonces, en el paper anterior veíamos que supuestamente los trilobites y estas moscas, pero así, en un proceso muy rápido, desarrollaron una visión absolutamente compleja, desarrollaron alas, empezaron a volar, el esqueleto que tienen por fuera, las patas, su sistema digestivo, todo se formó pero así, ¿ya? De un momento a otro. Estamos subestimando la velocidad de la evolución. Y en estos otros procesos, en estas otras, aquí vemos completamente lo contrario. Vemos que supuestamente esta especie tuvo 345 millones de años sin ningún cambio. O sea, es una contradicción, no tiene ni pie ni cabeza realmente. O sea, cómo una cosa se frena 345 millones de años y la otra, de la nada, aparecen las especies con todas sus características y toda la complejidad. ¿Ya? Disculpa, y esto que ha salido, la teoría que se teoría y que se está tomando como adaptación, más que evolución, que dice que no evoluciona la especie, sino que las especies se adaptan. Eso es lo que nosotros vimos la semana pasada como microevolución. Ya, pero eso Absolutamente comprobado, absolutamente científico, los creacionistas, ni un problema con eso. El tema es que la adaptación siempre trabaja con la misma cantidad de información. Yo tengo una cantidad de información genética acá. ¿Sigue siendo el mismo pájaro? Y no solamente eso, sino que es un pájaro que tiene puede tener las plumas de color verde, rojo y azul, por ejemplo. Y la información genética es para plumas verde, rojo y azul. Y tú puedes hacer una selección o una adaptación, o sea, una selección artificial o una adaptación natural por el clima, y eventualmente salen solamente pájaros azules. Entonces, cuando hay procesos de adaptación o de selección, siempre la cantidad de material genética va disminuyendo, necesariamente. ¿Te fijas tú? La macroevolución, por otro lado, dice que la cantidad de información genética va aumentando y cada vez va siendo más complejo, más perfecto. Los ojos antes tenían una capacidad de visión de tantos lumens, ahora no. Realmente pueden ver en absoluta oscuridad, de un momento a otro. Entonces, resumiendo, hay un artículo que aparece en la revista Science, nuevamente revistas que se suponen que son relativamente serias dentro del ámbito científico, que dice: un gran número de científicos bien entrenados, pero que están fuera del ámbito de la biología evolutiva y paleontología, es decir, científicos que no están en el detalle de los trabajos así, pero que están bien informados en general, desgraciadamente tienen la idea de que el registro fósil, todo lo que hemos estado viendo, es mucho más darwiniano de lo que es. Coincide con la teoría. Eso es lo que creen. Esto es probablemente producto de la inevitable sobresimplificación de la fuente secundaria, textos escolares y artículos semipopulares. Por ejemplo, la revista Conozca Más, Descubrir, revistas en general, son como semicientíficas, muchas veces son más bien artículos periodísticos más que científicos, digamos. Entonces ahí tratan de sobresimplificar y muchas veces ni siquiera revisan la fuente. ¿Ya? Probablemente, dice, también hay un poco de hacerse ilusiones, lo que en inglés llaman wishful thinking, que yo quiero que esto sea verdad y en el fondo lo arreglo, lo amonono, omito todas las contradicciones que se encuentran muchas veces. ¿Ya? En los años posteriores a Darwin, los seguidores esperaban encontrar progresiones predecibles. Obvio, si yo encuentro acá una jaiba y después en los estratos superiores, millones de años después, encuentro una langosta, ¿qué es lo que espero yo? Yo espero que unos estratos un poco más arriba encuentre una jaiba un poquitito más angosta, después un poquitito más angosta y las antenas empiezan a crecer y así sucesivamente. Y no espero encontrar un solo fósil tampoco que sea intermediario, sino que yo debiera tener una serie de fósiles, una cadena de fósiles, una secuencia, ¿ya? No uno acá abajo y otro acá arriba, sino que una cadena. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? En la realidad los científicos tienen un fósil acá y tienen otro fósil acá. Después pasan 10 años, encuentran otro fósil que es más parecido que la langosta a este. Y dicen, no, en realidad voy a borrar acá
Y voy a hacer otra cadena por aquí. Y este en realidad se transformó en este. Y así se la pasan. O sea, cada 10 años encuentran un fósil y borrón y cuenta nueva. Vamos a desarrollar otra teoría. En general, dice, estas no han sido encontradas, aunque el optimismo es duro en morir. Y algunas fantasías también se han introducido en los textos escolares, lo que estábamos comentando, las mentiras que muchas veces aparecen en los textos escolares y que desgraciadamente se repiten y se mantienen ahí adentro. Ya. Según la cosmovisión macrocreacionista, esto es lo que se espera. Se espera que en algún momento, 4 billones de años atrás, había un organismo muy simple, el original, y que a través de varios procesos macroevolucionistas se diversificó. Empezaron a formarse los vegetales en un lado, los árboles, las bacterias, los mamíferos, etc. Sin embargo, ¿qué es lo que se encuentra? ¿Cuál es la evidencia? Y nuevamente yo les digo, casi como un caso de crimen. ¿Ah? Mire, más allá de lo que usted... ¿Dónde está la evidencia? No me dé opiniones. ¿Cuál es la evidencia? Y la evidencia en el registro de fósil me dice de que aquí no hay nada. Entre del Cámbrico para abajo, lo único que encuentro nuevamente, microalgas, bacterias, y de un momento a otro tengo una serie de especies totalmente separadas, totalmente definidas, lo que llaman ellos los filum, que son como las grandes categorías de toda la vida, digamos, aparecen, representantes de todos, de un momento a otro. Y por eso le llaman ellos la explosión cámbrica. Porque de un momento a otro, la evolución 1000 por hora, ¿ya? Sin procesos intermedios. Por lo tanto, esa es la evidencia, eso es lo que hay. Por eso hay que tener ojo con el registro fósil. Este profesor de la Universidad de Harvard dice, teniendo en cuenta la realidad de la evolución, nuevamente, ahí está la religión. Yo parto diciendo, la evolución es real, la macroevolución es real. Parto diciendo eso. Se esperaría que los fósiles evidenciaran un cambio gradual y constante de las formas ancestrales de sus descendientes. Pero esto no es lo que el paleontólogo encuentra, en cambio él o ella encuentran lagunas en casi todas las series de filum. Eso es lo que se encuentra. ¿Sí? También había un estudio que hablaba de la cantidad que no se condice la escasez de fósiles. No solamente la inexistencia de ellos, sino que la escasez de fósiles, al suponer que los procesos Fueron lentos. evolutivos eran lentos, y al no existir también el depredador más grande que es el ser humano, se suponía que de todos los animales, de todas las especies, podían encontrarse. Entonces decía que uno podía escapar en el patio y encontrar algún tipo de fósil, pero la escasez de fósiles que se encuentran, o sea, son prácticamente insignificantes en función de lo que supuestamente se debiera encontrar, en virtud de la cantidad de años que supuestamente esto ha ido buscando. Claro, un ejemplo, Carlitos, sería particularmente y específicamente el tema del ser humano. Claro. Una de las grandes pruebas de que no llevamos, en el caso del ser humano se supone que nosotros llevamos 100.000 años intactos, 100.000 años, ¿ya? Una de las pruebas de que nosotros no llevamos 100.000 años en la Tierra es, uno, lo que decía nuestro pastor, yo debiera encontrar registros de personas, pero así, por todos lados. Y dos, la población de la Tierra debiera ser, pero miles de billones. O sea, ahora estamos con 7 billones, debiera miles de billones. El ser humano arrasa, se reproduce, arrasa con la vida, con la naturaleza, se esparce, se distribuye. ¿Qué es lo que encontramos? Tremendos espacios donde no hay ni un fósil de ninguna persona. ¿Ya? Desde un punto de vista creacionista, claro que se explica. Llevamos poco tiempo y cuando fuimos formados tal cual. Y si vino un diluvio universal, todas esas capas se formaron principalmente por procesos catastróficos, donde ¿quiénes son los que más arrancan? Los primeros que arrancan, los que generan las mayores herramientas, los que tienen botes, los seres humanos. ¿Te fijas?
ellos son los que viven donde debieran vivir, ellos son los que se dan cuenta de los procesos, ellos son los que toman las precauciones. Entonces, en el fondo, la columna geológica, más allá de un registro del tiempo, en realidad es un registro de orden y de vulnerabilidad ante eventos catastróficos. ¿Quiénes están más abajo? Los que no tenían cómo arrancarse. Y a medida que yo empiezo a ver especies que tienen mayor capacidad de desplazarse, de arrancar, de escapar de alguno de estos procesos catastróficos, yo los voy encontrando cada vez más arriba. Pero además de eso, no solamente hay que recordar, no solamente está el diluvio, sino que también hay procesos catastróficos locales que se ha demostrado, digamos, por ejemplo, hay lugares donde hay una serie de dinosaurios que están metidos en un lugar, pero así 200 huesos de dinosaurios. Todos, con todo, hay un proceso local, por ejemplo, que se sabe. ¿Ya? Entonces, lo que estábamos viendo acá, los mismos científicos también dicen, en realidad, el registro fósil no concuerda para nada con la teoría darwiniana de la evolución, no concuerda con esta cosmovisión, no concuerda con el uniformismo. Y, obviamente, nosotros, con nuestros anteojos creacionistas, podemos decir, bueno, concuerda perfectamente con lo que nosotros esperamos en base a lo que dice la Biblia. ¿Ya? Es más, si yo considero que esto es verdad, si yo considero que la visión macroevolucionista que dice que en algún momento se formó toda la vida a partir de una célula y se formó como un árbol, ¿cierto? Se diversificó, se formaron las bacterias, las mitocondrias, las algas, ahí sale un puzzle ahí arriba, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo esperaría? Yo esperaría de que tanto el tronco como sus principales ramas estén todas extintas. Esa es la teoría, porque fueron especies intermedias, ¿cierto? Por lo tanto, están extintas, no se ven hoy en día. Y eso es lo que debiera estar en el registro fósil. Y de hecho, en los textos, dice de que el 99,9% de las especies que han existido alguna vez en la Tierra están extintas. ¿Ya? ¿Cómo saber eso? El registro fósil. ¿Qué es lo que me dice el registro fósil? La evidencia. Y aquí vemos una serie de publicaciones y trabajos que me dicen cuántas especies están viviendo hoy en día, cuántas familias, cuántos géneros, cuántas órdenes de diferentes tipos de familias, ya sean bivalvos, gastrópodos, ostrácodos o vertebrados terrestres, que nos incluye a nosotros. Y nosotros nos podemos dar cuenta acá de que un alto porcentaje de los organismos que están viviendo hoy en día, nosotros los encontramos en los fósiles. ¿Ya? Y la teoría diría que nosotros aquí no debiéramos encontrar prácticamente nada de lo que está viviendo hoy en día. Es decir, si yo en los vertebrados terrestres tengo 329 familias de vertebrados terrestres hoy en día, eso es lo que viene acá, yo no debiera encontrar, si dices, ¿cuánto era? 99,9%, yo el 0,1% de 329 yo debiera encontrarlo en el registro fósil. Y no es así. Yo encuentro un 79%. O sea, lo que dice nuestro pastor, es muy difícil encontrar ciertos tipos de fósiles. Como por ejemplo los fósiles de seres humanos. Pero de todas las otras especies, de todos los otros filum, tengo prácticamente todos los fósiles de todos los órdenes, de todos los géneros, de un 79%, 97%, 75, 81, 80, 90%. Adivinen de lo que menos fósiles hay. Si yo tengo una mentalidad creacionista, por ejemplo, y digo que probablemente esa columna, en vez de ser una columna de tiempo, es una columna de vulnerabilidad ante eventos catastróficos, y por lo tanto, los que están más arriba debieran ser los que tienen mayor capacidad de escapar de un evento catastrófico. ¿Cuáles son los que se escapan? Seres humanos, y que se escapan más que los seres humanos en un evento catastrófico. Las aves. Las aves es de lo que menos hay fósiles. Entonces, ¿cómo se va armando la película a medida que con todos estos años, todas estas décadas, se van encontrando más y más evidencia? Respecto a los fósiles, ya los científicos nos están diciendo, nos falta fósil.
Ya no están ocupando esa excusa en realidad, porque incluso han sacado publicaciones donde han hecho gráficos de cuántas especies han encontrado, cuántos fósiles han encontrado, y se están dando cuenta que ya están llegando a una curva que se está nivelando ya. O sea, puede que encuentren algo más, pero no van a encontrar mucho más. Es lo que hay, por así decirlo. ¿Ya? La próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver el tema de los dinosaurios entonces. ¿Ya? Otro tema que me faltó tocar es el tema de la columna geológica que yo, no sé si le había dicho. Los fósiles clave. Claro, el tema de los fósiles clave. Que la mayoría de las personas, de la gente que trabaja en el área de la geología, cuando quiere ver la edad de un estrato, busca un fósil. Y según el fósil, dice la edad. Y por otro lado, los paleontólogos, cuando quieren saber la edad de un fósil, buscan el estrato en el que está. Y le dan la fecha según el estrato. Entonces, uno le da la fecha según el otro. Y eso se llama lógica circular. ¿Ya? Y eso está absolutamente malo y totalmente poco científico. Resumiendo, yo quiero que a ustedes les quede claro, hermanos y hermanas, de que si ustedes se encuentran con un fósil o hablando del tema de los fósiles, no hay que tomarlo de manera negativa. Hay algunos cristianos que, yo he escuchado esto, no sé si el pastor de repente ha escuchado esto, de algunos cristianos decir que los fósiles fueron colocados por Satanás, ¿ah? Que no son verdaderos, que Satanás los puso para causar confusión, etc. No tiene por qué ser así, realmente no es así y no tiene por qué ser así. Todo lo contrario, si ustedes tienen un fósil y miran el fósil, todo lo contrario, ustedes al ver un fósil, lo que hemos estado viendo, tengo que darme cuenta y apreciar la creación que hizo el Señor. Porque los fósiles veo toda la complejidad, todo el detalle que puso el Señor en cada una de las especies, toda la perfección en cada uno de los organismos que está ahí. Por otro lado, al ver un fósil, yo también me voy a dar cuenta y me tengo que acordar del juicio del Señor. ¿Ya? Si hay un fósil es porque hubo juicio. Y ahí veo la potestad de Dios, que Él tiene toda la potestad de hacer juicio. Juicio de agua y el juicio de fuego en el futuro. ¿Ya? Por lo tanto, el fósil no es un enemigo, por así decir, sino todo lo contrario, es algo que absolutamente coincide con nosotros. Fósiles que han encontrado acá mismo en Paiguano, frente a la municipalidad, hay una piedra con fósiles y tiene un montón de almejas principalmente que está frente, y estamos a varios metros de altura. ¿Cuánto estamos? ¿2.000? 2.000 y tantos metros de altura. En el Himalaya han encontrado fósiles de moluscos. Entonces, ¿qué me dice eso? Una vez más me confirma, toda la Tierra estuvo inundada. Y estuvo inundada por un buen periodo, para que hayan fósiles de almejas allá arriba. No es que alguien llevó el agua allá arriba, sino que eso estuvo cubierto por un periodo largo, suficiente, para que vivieran ahí organismos marinos. ¿Ya? Como dice la Biblia, un año. Un año estuvimos. De principio a fin, un año. Esa es la idea. Por eso no hay vaca entonces al lado de los dinosaurios. Por eso no hay vaca al lado de los dinosaurios. Pero ¿por qué no se disolvió el dinosaurio? ¿Cómo? Es que con lo que estás diciendo me hago la pregunta. Uh-huh. Si Dios nos hizo todo tal cual somos, Sí. y dice que en algún instante hizo el dinosaurio, el que hay una evidencia fósil. Se hizo en forma paralela. En los 6 días de creación también se hicieron los dinosaurios. Perfecto. Pero ¿por qué no tengo fósiles de vaca entonces? ¿No hay fósiles de vaca? No sé. Nunca Ah. he visto en un libro un fósil de una vaca. Generalmente toman los fósiles importantes para... Familia de vertebrados. Sí, pues ahí están. Lo que pasa es que toman los fósiles que son más importantes y raros. Mira, yo te digo, hay un matrimonio de paleontólogos cristianos. Encontraron una almeja, la señora, y se la mostró al marido. Y el marido dijo, bueno, una almeja, le dijo. No, pero mírala, le dijo. Y la vio así. Sí, una almeja está semifosilizada. O sea, tenía en parte lo que estábamos hablando de los dinosaurios, tejido blando. Sí, no, sí. Pero mírala bien, le dijo, esta especie y esa especie era una fósil clave para un periodo de hace millones de años. Fueron al museo del Estado, se lo presentaron, el tipo a cargo de los fósiles la miró, lo vio y le dijo, sí, tienes toda la razón,
está semifosilizado y por otro lado, además, pertenece a un fósil clave y está en un lugar totalmente que no corresponde. Es uno de los grandes misterios que tenemos nosotros. Ven para acá. Y le mostró atrás del museo. Sacaron la bandeja. Lleno de esas almejas. Lleno. Otro matrimonio también de paleontólogos cristianos se ha dedicado a recorrer los museos, pero a ir a lo que no tienen en exposición. Y ahí se han encontrado lo que dices tú. Vacas, patos. Patos fosilizados en la época de los dinosaurios. Y eso que tú tienes, toda esta teoría del Archaeopteryx, que no, patos en esa época. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una gran cantidad de información que si no me cuadra, la descarto. La ventaja es que hoy en día ya eso es más difícil. Hoy en día es más difícil. Pero estos hermanos que te digo yo, de hecho sacaron un libro con todo lo que encontraron. Y se fueron de espalda porque todos los animales que nosotros vemos hoy en día estaban presentes, fosilizados a diferentes etapas. Pero no están en los museos. Es lo mismo que los libros de los fósiles. Cuando uno compra un libro de fósiles, lo abre y lo primero que ve es dinosaurio, trilobite, ¿cierto? Pero, oye, el 90% son moluscos, son organismos marinos de los fósiles. Casi todo. La cantidad de fósiles de dinosaurios son muy poquitos, la cantidad de fósiles de organismos como trilobites no, pues eso tienes más. Pero en el fondo hay un tema también comercial, lo que más llama la atención, los museos siempre van a mostrar eso. Y por otro lado, en el mundo científico, hay una película súper buena que se llama Expulsado, que muestra este sesgo a la investigación creacionista. Si tú eres creacionista, públicamente, digamos, en algún momento lo dijiste o lo hiciste saber, no te financian más. O si tú eres creacionista en algún momento, te despiden. Y han mostrado personas que han trabajado en diferentes museos, en diferentes instituciones, qué sé yo, que han declarado ser creacionistas porque le han hecho una entrevista, qué sé yo, y de un momento a otro nunca más le financian los proyectos, nunca más le financian la investigación. O sea, hay un tema también, por eso le digo, es un tema, y a eso va el estudio en general, digamos que hay volvemos a esa diapositiva de las dos cosmovisiones, porque es un tema de fe versus fe. Entonces hay muchos científicos que fueron criados desde chiquititos con la macroevolución. Y le enseñaron la macroevolución en el colegio, y le enseñaron la macroevolución en la universidad, etc. Y siempre es así. Y es así, y es así, y es así. Hay algunos pocos que en algún momento se cuestionaron cuando ellos empezaron a trabajar en esa área y se dieron cuenta de que la evidencia palpable les contradecía. Pero es la minoría. Lo otro que les quería comentar es que estos estudios están orientados, ¿cierto? No tanto para que gente que no sea cristiana se convierta por medio de esta evidencia, ¿ya? Sino que para aquellos que son cristianos, no duden en algún momento cuando vean el Discovery Channel, el History Channel, National Geographic, que son instituciones, en el caso del National Geographic desde 1800, una sociedad muy antigua, que históricamente se ha dedicado a financiar proyectos de investigación que demuestre que el hombre vino del mono, que demuestre que Jesús no murió, que se había casado con María Magdalena, que tuvieron hijos, etcétera, etcétera. O sea, son instituciones que a veces llevan siglos con una agenda en contra de Dios, claramente. Por eso ahí también es tan importante que ustedes, sean papás, abuelitos, hermanos, tíos, transmitan esto a los niños. Porque según un estudio en Estados Unidos, el 50% de los niños y niñas que cumplían 18 años, que habían sido criados en un hogar cristiano, que habían ido a escuela bíblica desde chiquitito, cumplir los 18 años dejaban su fe. Porque a los 18 años en Estados Unidos normalmente se van a estudiar y es mal visto que se queden en el mismo lugar, normalmente van a otra ciudad. Entonces, dejaban el hogar que les enseñaba la palabra de Dios y llegaban a una universidad o a un college a estudiar donde lo primero que les decían es que todo eso, cuentos de hadas, esta es ciencia. Y dudan y se alejan. Entonces es súper importante también porque particularmente los niños y los jóvenes recién están formando su fe. Están como súper expuestos. Entonces, estas diapositivas igual yo se las mando al Pablito y él la va a estar publicando para que ustedes la impriman y las repasen. Y como les digo,
Ojalá trabajen harto con los niños, porque realmente ellos Son están... herramientas que se nos da para afirmar su fe, reafirmar su fe. Claro, exactamente. Domingo, hermanito, ¿puede hacer una oración, por favor?